esa inclinación innata hacia el mal, esa inclinación hacia el mal llamada naturaleza pecaminosa. Y es esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a vivir separados de Dios. Ya con esa naturaleza pues nos deleita andar en nuestros propios caminos, hacer nuestra voluntad. Y entonces para calmar la conciencia venimos a la iglesia, pero continuamos separados de Dios, andando en nuestros propios caminos. No lo buscamos diariamente, no vivimos con Él una vida de comunión, vivimos solos. Seguimos nuestras preferencias, hacemos nuestra voluntad, pero por el hecho de que estamos en la iglesia y participamos de sus actividades, creemos que somos buenos cristianos. Pero cristianismo no es una simple filiación a un grupo religioso, sino una experiencia diaria de comunión y compañerismo con Jesús. Cualquier otro tipo de cristianismo no es honesto. Es justamente de ese ser honestos con Dios que vamos a hablar esta semana. No es misterio para nadie que vivimos en un mundo lleno de corrupción, de deshonestidad. Desde las personas con mayores responsabilidades en el gobierno hasta el ciudadano simple y común, la corrupción que tiene su origen en la deshonestidad se propaga como un virus insaciable. Nuestros gobiernos son corruptos, decimos, pero es fácil ver la paja en el ojo ajeno. Y sin embargo nos olvidamos que quienes elegimos a esos gobernantes corruptos somos nosotros. Y que en el fondo también somos deshonestos, solo que no nos atrevemos a aceptarlo. Nuestros actos de deshonestidad son calificados por nosotros mismos de pequeños, insignificantes, una manera diferente de ver las cosas. En fin, podrás decir, pero eso es allá en el mundo, pastor, donde las personas no conocen a Jesús. Sin embargo, la sierva de Dios, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 304, dice lo siguiente: en todas nuestras filas se practica la falta de honradez, y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Estos no están relacionados con Cristo y están engañando sus propias almas. Mi hermano, esto es terrible. Ella habla de nuestras filas, entre comillas. Ella dice que los que profesan la verdad, se refiere a nosotros. Y finalmente dice, estos no están relacionados con Cristo y están engañando sus propias almas. Ahora te das cuenta cómo todo termina en la relación con Cristo. Si el problema de la deshonestidad es la falta de relación con Cristo, pues entonces la única solución es la renovación de esa relación perdida con Cristo. Es urgente devolvernos al Señor Jesús. Es urgente que aprendamos a vivir una vida de comunión y no simplemente de ir a la iglesia, sino de comunión diaria con Cristo. Porque la verdad es que estamos lejos de Dios. Podemos estar en la iglesia todos los sábados. Podemos decir que lo amamos, pero en realidad vivimos nuestra vida como nos conviene, andamos en nuestros propios caminos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Así era con el pueblo de Dios en los tiempos pasados, y así es también hoy. Observa lo que Dios le decía a Israel en el pasado, porque Israel estaba presente todos los sábados en la iglesia, cumplía los mandamientos, en fin. Y sin embargo, mira lo que Dios dice en Malaquías capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo está eso de que debemos devolvernos a ti? Porque el pueblo pregunta, cuando Dios dice, volved a mí, devolveos a mí, el pueblo pregunta, ¿cómo está eso de que debemos devolvernos a ti? Entonces el Señor se ve forzado a decirles lo que encontramos en el versículo 8. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Y ahí Dios responde, pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. ¿Te das cuenta que la deshonestidad con Dios
es resultado del hecho de encontrarse lejos de Dios. Por eso Dios dice, volved a mí. Y la solución es traer pues a las personas de vuelta a los brazos de Jesús. Los diezmos son apenas una expresión de fidelidad, de honestidad. Se trata simplemente de devolverle a Dios lo que es de Dios. Por eso recibimos este consejo inspirado que está registrado en el libro Educación, página 139. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Aquí está hablando de la devolución de los diezmos a Dios. Y dice, no se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Si la honradez es un principio esencial en los negocios, ¿no hemos de reconocer nuestra obligación hacia Dios? Es un asunto de comunión con Dios. Cuando estás bien con Dios, pues el carácter de Jesucristo se refleja en tu vida. ¿Y cuál es el aspecto que más destaca el carácter de Jesucristo? Dios amó al mundo de tal manera que entregó lo que era suyo. Como nosotros no entregaríamos lo que es de Dios, como no le devolveríamos lo que es de Dios. Vamos a la segunda parte del estudio. Para ser honestos con Dios debemos vivir una vida de fe. Fe es confianza. Cuando tú dices que tienes fe, lo que quieres decir es que confías en Dios. Abraham es un ejemplo de fe. Su vida fue una vida de fe, porque confió en Dios. Por ejemplo, cuando recibió la orden divina de salir de su tierra y dirigirse a una tierra que el Señor le mostraría, confió en Dios y obedeció sin saber a dónde Dios lo estaba llevando, porque confiaba en Dios. Simplemente se dejó llevar por Dios, confiaba en su palabra. En otra ocasión, cuando recibió la orden de sacrificar a su hijo Isaac, volvió a confiar en el Señor y simplemente obedeció. Creyó que aunque humanamente su hijo podría morir, en realidad no moriría, o tal vez resucitaría, o cualquier otra cosa, pero creyó, confió en el hecho de que Dios nunca le pediría algo que le hiciera daño. ¿Por qué? Porque lo amaba. Ahora yo te pregunto, ¿cómo entonces Dios permitiría o nos pediría que le devolviésemos el diezmo si eso nos haría mal? Claro que no. Pero el problema, porque muchas veces no somos fieles a Él, es la falta de confianza, la falta de fe. Esa falta de fe es el resultado de la falta de relacionamiento con Jesús. Porque ¿cómo podríamos confiar en Jesús si no lo conocemos? ¿Y cómo lo podríamos conocer si no lo buscamos diariamente, si no caminamos con Él, si no vivimos una vida de comunión con Él? Mi amigo, Jesús es la fuente de la fe. ¿Tú quieres fe, deseas fe, anhelas fe? Pues necesitas ir a Él. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús. Ahí puede venir oprobio, puede venir dolor, puede venir cruz, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Sí, fijamos la mirada en Jesús. Vamos a la tercera parte. En el versículo que acabamos de leer de Hebreos, Jesús es el autor y el consumador de la fe. O sea, la fe no es un producto humano, no la fabricamos nosotros. Nuestra parte es mirar al autor y consumador de la fe. Pero ese mirar no es una actitud romántica ni teórica, es una actitud práctica. Es buscarlo todos los días a través de la oración, del estudio de la Biblia y de buscar a otra persona para Cristo. El resultado de esa vida de comunión práctica con Jesús es la fe. Y solo personas de fe serán capaces de ser honestas con Dios y devolverle a Dios el diezmo sagrado, creyendo que 90
bendecidos que le quedan en la mano valdrán más que 100 que no cuentan con la bendición de Dios. El otro día alguien me dijo: pastor, Jesús dijo que la justicia y el amor son más importantes que el diezmo. Yo no sé por qué ustedes hablan tanto del diezmo. ¿Ah, Jesús dijo eso? Entonces, vamos a leer lo que en realidad dijo Jesús. Está registrado en Lucas capítulo 11, versículo 42. Dice: ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan. ¿Qué cosa es necesario que lo hagan? Que devuelvan el diezmo, sin dejar de hacer aquello. Es decir, la justicia y la misericordia son necesarios en la vida cristiana, pero también la devolución del diezmo es necesaria. Una cosa y otra son importantes. Pensemos en lo que Jesús está diciendo aquí. Él no está diciendo que no hay que devolver el diezmo, hay que simplemente ser justo y misericordioso. No. Él está diciendo: sé justo y misericordioso, pero también devuelve el diezmo. Ahora, no pienses que porque devuelves el diezmo, la justicia y la misericordia ya no son importantes. Y el problema del pueblo judío era ese. Diezmaban hasta la menta y el comino, pero no eran justos, no eran misericordiosos. Por otro lado, hay gente que dice: no, pero ya en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo es un asunto del Antiguo Testamento. Pero aquí Jesucristo mismo no está diciendo que es necesario devolver el diezmo. Ahora, ¿por qué le iba a dar tanto énfasis al diezmo en el Nuevo Testamento si ya el tema era claro, completamente claro y específico en el Antiguo Testamento? Es como el asunto del sábado. Jesús en el Nuevo Testamento no tenía que dar todas las instrucciones con relación al sábado, porque ya habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Él solo tendría que explicar si esto hubiera dejado de valer, si esto hubiera pasado, si esto hubiera cambiado, pero si no, no. ¿Por qué? Ya venía la enseñanza desde el Antiguo Testamento. De todas maneras, en el Nuevo Testamento el tema también es claro. Hablemos ahora del diezmo honesto. Esta es la cuarta parte del estudio. Para esto, leamos lo que dice Levítico capítulo 27, versículo 30. El diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Hay dos expresiones que voy a destacar en este texto. Primero, el diezmo es del Señor. Y el segundo concepto, el diezmo es consagrado al Señor. Pues si es del Señor, no es mío. Y eso quiere decir que yo no lo puedo usar como yo crea que sea conveniente. Yo puedo usar lo que es mío según mi criterio, pero no puedo hacer lo mismo con lo que le pertenece a otra persona, mucho menos si esa persona es Dios. El diezmo es consagrado a Él y deberá ser usado como Él cree conveniente. Mi opinión desaparece en este aspecto. Nadie, excepto Dios, tiene derecho a él. El diezmo nunca es parte de la propiedad de una persona. Nosotros no lo santificamos, lo hizo Dios. Es su derecho. Como mayordomos simplemente le devolvemos lo que es suyo. El diezmo está dedicado a Dios para una tarea específica. Retenerlo para cualquier otro uso es deshonesto. Administrarlo a mi criterio es deshonesto, porque es algo que no me pertenece, le pertenece a Dios. Pero aquí surge un problema. Está bien, tengo que devolverle el diezmo a Dios, a Él le pertenece. Pero ¿a quién se lo doy? Si no se lo puedo dar a Dios directamente. Pues Dios dejó en su palabra la instrucción: traed los diezmos al alfolí. El alfolí es su iglesia. Pero la iglesia no está formada por hombres. Sí, pero en este punto necesitamos recordar el incidente de cuando Abraham le devolvió el diezmo a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Leamos lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 2 y 3. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Solo puede ser Jesús.
y también rey de Salem, que significa rey de paz. ¿Quién es ese rey de justicia, rey de paz? Solo puede ser Jesús. Y sigue diciendo el texto, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin. ¿Quién es este ser eterno que no tiene ni principio ni fin? Solo puede ser Jesús. Pero, dice el texto, a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Pues, Melquisedec es un símbolo del Señor Jesucristo. La respuesta es clara. Un símbolo del Señor Jesucristo. Pero observa lo que añade ahora el versículo 8. Dice, en este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en el hombre que recibe el diezmo, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Lo que está queriendo decirle el escritor bíblico es que cuando devuelves el diezmo a la iglesia formada por simples hombres, en realidad se lo estás entregando al propio Jesús, simbolizado por Melquisedec en este caso. Llegamos al fin de este estudio, hablando de lo que necesita la iglesia de Dios en nuestros días. En el mundo podemos observar cada día la ansiedad humana para vivir de acuerdo a lo que piensa que es mejor para ella. Nadie está preocupado en saber lo que Dios dice, sino qué es lo que dice fulano, qué es lo que dice sutano, qué es lo que yo creo. El peligro que la iglesia corre es dejarse contaminar por esa manera de pensar y creer que porque venimos a la iglesia una vez por semana ya somos buenos cristianos. Y si estamos a tiempo y participamos de alguna actividad, mejor todavía. Pero lo que nuestras lecciones están enfatizando es que no basta estar en la iglesia. Es necesario estar en Cristo. Él es la fuente de la verdadera vida. Si hoy decimos muchas veces que la iglesia necesita un reavivamiento, lo que estamos diciendo es que la iglesia necesita de una nueva vida. La iglesia está adormecida, soñolienta, agonizante, y solo Jesús, que es la propia vida, puede reavivarla. Si vamos a Él, viviremos el reavivamiento y enseguida la reforma. La sierva de Dios hace una diferencia clara entre reavivamiento y reforma. Servicio Cristiano, página 53, dice: reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. O sea, lo primero que necesita ocurrir en la iglesia antes de una reforma completa en su manera de vivir es revivir. La fidelidad en el diezmo no es el reavivamiento, es la reforma. Una iglesia no es reavivada porque es fiel en el diezmo, sino que devuelve el diezmo porque ha sido reavivada. Pero nadie tampoco puede decir jamás que el reavivamiento está llegando cuando no existe fidelidad en